Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Llegado a este punto, en la unidad 2 vamos a trabajar las dos partes finales que nos quedan por ver. Hasta este momento hemos estado trabajando con unas estructuras de datos estáticas y simples. En estas estructuras podemos almacenar pues, un único elemento de información. Hemos trabajado con los enteros, los tipos de datos enteros, con el int y el long, luego los reales con el float, el double, los caracteres como el tipo char, y hemos visto pues una serie de operaciones con ellos, además evidentemente de los tipos boolean, ¿vale? Verdadero y falso. También hemos trabajado con las estructuras que permiten desarrollar el paradigma de la programación estructurada, como son las estructuras secuenciales, que son pues la secuencia de código, una instrucción detrás de otra, sin posibilidad de salto u omisión de instrucciones, y las estructuras condicionales que nos van a permitir llevar a cabo una serie de bifurcaciones en la ejecución del código y en función pues, de determinadas condiciones, así como las estructuras repetitivas. Hemos visto los bucles while, es decir, y en pseudocódigo es la estructura mientras, el bucle do while, que es hacer mientras, y luego la estructura repetitiva para que en los lenguajes de programación se corresponde con la estructura for. Bien, en referencia a los vectores y las matrices, aludiendo a lo que he indicado anteriormente, un vector lo podemos encontrar con el nombre también de arreglo o con el que es comúnmente aceptado y denominado, que es el de array. Se trata de una estructura de datos que nos va a permitir almacenar información, un número de elementos de información del mismo tipo, ¿vale? Imaginad que quisiéramos almacenar pues, el ejemplo que se nos da aquí, 50 enteros, ¿vale? Y promediar y obtener la media del mismo. Si tuviéramos que utilizar las estructuras que hemos visto hasta este momento, deberíamos definir como mínimo 50 variables de tipo entero para luego realizar esta operación. Esto es complejo, es costoso y a la vez es ineficiente, ¿vale? Para ello se utilizan las estructuras de datos, en concreto pues el vector u array. Dentro de las estructuras de datos podemos decir que las podemos encontrar como estáticas o dinámicas. Las estáticas son las estructuras con las que vamos a trabajar en esta parte en este tema, y consisten en estructuras las cuales, una vez definamos el tamaño de la misma, no va a variar su tamaño durante la ejecución del programa. Las dinámicas sí que permiten que esa estructura de datos vaya incrementando o decrementando. Al final, una cosa que debemos tener en cuenta, y es que un array un array como tal solo va a permitir almacenar datos del mismo tipo. Es decir, si se define una variable array de un tipo de datos, por ejemplo entero, tan solo va a poder almacenar datos de tipo entero. No podremos almacenar un carácter o no podremos almacenar tampoco un dato real. Normalmente los arrays se identifican por lo que es el tipo de datos que va a almacenar, luego llevará un corchete de apertura y uno de cierre, y luego el nombre de la variable. Podemos acceder a cada una de las posiciones de forma aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un array unidimensional. En concreto se trata de un array que va a almacenar información de tipo entero y tiene un tamaño de 10. Va desde la posición 0 hasta la posición 9. Comentar que en los lenguajes de programación, en la gran mayoría, los arrays o los strings que luego veremos comienzan en la posición 0, por lo tanto, la debemos tener en cuenta a la hora de acceder a cada una de sus posiciones. Y ello que implica que si es de tamaño 10, comenzando en 0, siempre el final del mismo será
el tamaño -1. ¿Vale? En este caso, como si os fijáis aquí, va desde la 0 hasta la 9, 10 posiciones. Normalmente, para acceder a los elementos del array, se accede de la siguiente forma. Tenemos el array, el nombre del array, la posición, es decir, la posición 1, y esta contendría el 4. No obstante, para hacerlo más intuitivo, os muestro un fragmento de código que tengo aquí para que lo podáis ver. Si os fijáis aquí, tenemos una clase principal y un programa principal, ¿vale? Definimos un array de tipo entero. Si os fijáis, viene definido que es un array con los corchetes y se va a llamar números. Automáticamente, y es necesario, le debemos especificar el tamaño. Esta asignación que tenemos aquí, o la podemos hacer así, o se puede omitir esta y hacerla de la siguiente forma. Esto lo comento y lo podemos realizar en un único paso, si ya sabemos el tamaño que va a tener. Igual. Y aquí tendríamos, ¿vale?, definido un array de enteros que se llama números. Y este array le tenemos que dar el tamaño máximo el tamaño máximo de elementos que va a almacenar. Es decir, va a almacenar 10 elementos de tipo entero. ¿Cómo accedemos a los valores? De esta forma. ¿Vale? Podemos acceder a los elementos del array con un índice. Si yo lo que estoy haciendo ahora es, bueno, realmente no estoy accediendo, estoy introduciendo un valor en la posición 0. Le coloco el valor 3 y ahora aquí le coloco el valor 1. También podemos definir un array de la siguiente manera. Esto se le conoce como asignación directa y es definir el array de esta forma y luego directamente con el igual y entre paréntesis, esto es importante, le asignamos 3 valores, 3, 6 y 5. No le hemos dicho el tamaño, pero él ya por defecto, después de esta asignación, va a tomar un valor y un tamaño de 3 elementos. Es decir, un tamaño de 3. Esto sería equivalente a que hubiéramos hecho esto. Aquí hubiéramos dicho int nuevo número. Hubiéramos hecho esto y lo hubiéramos hecho igual a newInt de cuántos. Si le decimos que es de 2, va del 0 al 1, ¿vale? Si le digo que es de 3, va del 0 al 2, ¿vale? Y hiciéramos esto. Nuevo número de 0 es igual al 3. Copio y pego para hacerlo rápido. ¿Vale? Luego tendríamos el 1 y luego el 2. Y este tendría el valor 6, este el valor 5. Esto de aquí, todo esto de aquí, es equivalente a lo que tenemos hecho aquí. ¿Vale? Voy a dejarlo esto comentado y dejo este porque es la alternativa para la definición. ¿Cómo podemos recorrer un array? Lo que hacemos es lanzar un bucle, es sencillito, ¿vale? Que le decimos que vaya aquí en los bucles, recordad, definimos el índice dentro, que comience en el 0 y que vaya, que sea inferior a 2, ¿vale? Va a recorrer el 0 y el 1. Esto si tuviera 2 elementos, ¿vale? ¿Por qué estoy utilizando 2 elementos? Porque estoy gastando este de aquí que tiene 2 elementos, ¿vale? Este definido de aquí, bueno, que tiene 2. A ver, podríamos recorrer las 10 posiciones. Podríamos hacer lo siguiente, mientras que sea menor que 10, ¿vale? Si esto lo ejecutáramos, voy a quitar este fragmento de código que tengo aquí, adicional, que ahora lo veremos. Si esto lo ejecutamos aquí, si os fijáis, me muestra el valor del primer elemento, que era 3, y el segundo 6, ¿vale? Estamos hablando de este de aquí. De este no, estamos recorriendo número.
números, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. ¿Vale? De esta forma sacamos los valores. Si os fijáis, Java, por defecto, al resto de posiciones que no tienen valor lo ha inicializado, es decir, desde las 2 hasta la 9 las ha inicializado con 0. Es conveniente, antes de, si nos queremos asegurar que el valor que tiene en cada una de las posiciones, dejarlo con un valor predefinido, hacer un bucle y asignarle el valor 0. ¿Vale? Es conveniente. Por defecto Java lo deja 0, pero otros lenguajes en esas posiciones podía mostrar información de una zona de memoria que podría ser, pues vete a saber, ¿vale? Java por defecto lo hace, pero bueno, es un buen hábito. Si os fijáis además aquí, yo este bucle que he realizado lo he hecho con el tamaño. ¿Cómo lo podíamos también? Tienen una propiedad, ¿vale? Números, si os fijáis, .length nos da el tamaño del array. ¿Cuál es el tamaño del array? Nos devolverá 10, pero yo tengo que recorrer hasta la 9. Puedo hacer eso, menor o menor igual, y decirle que sea esta posición menos 1. ¿Vale? Con ello lo que haríamos es recorrerlo, lo volvemos a compilar y ejecutar y veréis que el funcionamiento es el mismo. ¿Vale? Continúa funcionando. Si queremos limitar a que solo nos muestre los que tenemos, como sabemos cuántos valores le hemos introducido, pues colocaríamos aquí 2 y ya está. ¿Vale? Eso es en cuanto a referencia a los arrays. Debemos tener en cuenta también, yo he hecho un ejemplo aquí con los números, con un array, pero un array puede ser de cualquier tipo básico, es decir, podría ser aquí un float, ¿vale? Aquí sería new float, es importante eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Si fuera de strings, aquí sería new string y nos generaría uno de string. Si fuera de caracteres, ¿vale? O sea, podemos definir lo que son los arrays de tipos básicos, pero debemos tener en cuenta lo que os he comentado. Solo podrá almacenar valores de ese tipo, ¿vale? Voy a volver a los enteros. Con el new int, recordarlo, esto es como con la variable de tipo scanner, ¿vale? Y ya lo tengo normalizado. Si nos venimos aquí, veremos que tenemos un par de ejemplos, bueno, una serie de ejemplos en las que se puede ver cargar 10 elementos en un vector, sumarlos y mostrar el resultado por pantalla. Bien, si esta actividad la hiciéramos, lo primero que en pseudocódigo definiríamos un algoritmo que lo que haría es, primero, le vamos a llamar algoritmo vector, definimos las variables, de tipo entero tenemos el vector de 10 posiciones, luego vamos a definir una variable de tipo índice, esto es en pseudocódigo porque no podemos hacer lo que hacemos en el for, y luego uno en el que vamos a acumular. Entero es igual a suma, es igual a 0. ¿Vale? Lo que haríamos es, lo primero es realizar un bucle, ¿vale? Para leer las posiciones que se introduzcan, ¿vale? Para el vector. Y luego lo siguiente haríamos otro bucle en el cual iríamos acumulando los valores del vector. Este otro bucle está de sobra, lo podemos colocar en este. ¿Vale? Vamos a hacerlo con el compilador. ¿Vale? Lo primero que vamos aquí, yo voy a generar un nuevo proyecto que le voy a llamar suma. Suma, lo voy a dejar, sí, por ejemplo aquí, vamos a ver si no se queja, en this window, ¿vale? Que me lo cierre, ¿vale? Voy a definir aquí, este proyecto se llama suma. Lo primero, ¿qué nos hace falta? Vamos a sumar 10 posiciones y lo vamos a pedir por pantalla. Si lo pedimos por pantalla, debemos recordar que debemos importar la paquete de Java que nos va a permitir trabajar con la función de recepción de datos. Llamamos a import y llamamos a java.util y voy a utilizar ahora la clase scanner, ¿vale? La dejo así. Y lo primero, vamos a definirnos las variables. ¿Qué nos hace falta? Debemos recordar que en Java, ¿vale? El índice no lo vamos a definir porque vamos a utilizar un for y no nos hará falta. Por lo tanto, este índice de aquí no lo vamos a definir, pero sí que vamos a definir un array, ¿vale? Que le vamos a llamar vector, por seguir el mismo nombre. Vector es igual a new int, ¿vale? De cuántos
de 10, ¿vale? Porque vamos a sumar 10. Ahora nos declaramos una variable que se llama suma y la inicializamos a 0 porque nos interesa. Lo primero, vamos a solicitar que se introduzcan el valor de 10, ¿vale? Pues primero hacemos un system.out.println y aquí solicitamos para que se introduzcan los datos. Introduce 10 valores enteros, ¿vale? Pedimos esto y por no pedirlo que no sea repetitivo, lo que hago yo es lanzar ya el bucle for, ¿vale? Y voy a buclear. Me defino la variable i y le inicializo a 0. Le digo, mientras i sea menor o igual, vamos a utilizar vector.length, ¿vale? -1 y que lo incremente, i más, ¿vale? Que vamos a ir haciendo posiciones. Aquí abrimos paréntesis y cerramos, nos lo coloca y lo que hacemos es definir, antes aquí, me defino la variable de tipo scanner, ¿vale? La había olvidado. sc es igual a new scanner system.in, ¿vale? Me la defino aquí y aquí ya lo que hago es recoger los datos por pantalla, ¿vale? Venimos aquí y ¿qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, en cada una vamos a aprovechar la i, va a ser nuestro índice para recorrer este vector y le vamos a decir que en vector de i comenzará en el 0, ¿vale? Vamos a almacenar el valor que se introduzca por pantalla, que es nextInt, ¿vale? Y así lo rellenamos. Pero además vamos a aprovechar, y aprovechando el mismo bucle, vamos a sumar los valores y le decimos suma es igual a suma más ¿quién? Más lo que acabamos de almacenar en la línea de código anterior. Y así nos evitamos un bucle. Punto y coma. Y al finalizar el bucle podemos coger y mostrar el resultado de la suma. Una vez procesado, y decimos la suma de los elementos, del array es array o vector es, y le concatenamos el resultado, que es suma. ¿Vale? De esta forma lo vamos a tener. Si lo compiláramos, a ver, se me queja donde que tengo mal. Ah, vale, que me falta aquí el más. Vale, ya está. Lo compilo. Introducimos los valores, ¿vale? El 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ya está, ¿vale? Ha cogido y no lo ha sumado. Si os fijáis, lo vamos almacenando y no lo suma. Si quisiéramos ver, no nos fiamos de lo que nos ha sumado, ¿vale? Podríamos hacer esto. Podemos definir otra vez el bucle, podemos repetir el índice, no hay ningún problema, se puede reutilizar porque tiene la vida solo dentro de este bucle, ¿vale? Y podemos decir que aquí, una vez que lo tenemos, que nos lo muestre, ¿vale? Que nos muestre aquí system.out print, ¿vale? Lo que voy a hacer es que no coloque intros, ¿vale? Y que me escriba esto para que me lo escriba todo en una misma línea y le concateno a esto más un espacio en blanco y una vez salgo de este bucle lo que hago es aquí hacer un println para que me coloque y esto aquí, esto así, ¿vale? Para que me coloque, esto es el print, ¿vale? Sin ln, ¿vale? De aquí que me coloque un intro, ¿vale? Vamos a compilarlo y lo probamos. Uno, dos, tres, cuatro.
¿vale? El valor de los mismos es 35 y si os fijáis aquí estoy representando todos los elementos de cada uno de los elementos que contiene el array, ¿vale? Me los ha almacenado y los ha sumado, ¿vale? Si os fijáis aquí lo que hago es representarlo de una manera gráfica, ¿vale? Cada uno de ellos. Bueno, ya tenéis un ejemplo, ¿vale? De cómo podemos tratar y recorrer un array. Aquí tenéis este algoritmo, luego tenemos otro, ¿vale? Que es parecido, que nos pide calcular el promedio de lo que introduzcamos por pantalla, ¿vale? Y nos dice que saque el algoritmo muy parecido al anterior, aquí es 750, y en un ejemplo lo voy a hacer con 10, que introduzcamos esos valores, los sumemos y luego calculemos el promedio, ¿vale? El promedio, pues al final es dividir la suma que nos da entre el número de elementos que se tienen, ¿vale? Un dato entero. Y la particularidad, pues bueno, de que promedio nos va a dar un número entero porque es una variable de tipo entero. Y lo que queremos es mostrar aquellos elementos del array que son mayores que el promedio, ¿vale? Vamos a aprovechar este fragmento de código que tengo aquí. Os lo dejaré, yo lo subiré para que lo tengáis también en la documentación. Y ahora vamos a definirnos una variable de tipo promedio, ¿vale? Aquí vamos a dividir yo voy a utilizar una variable de tipo double, ¿vale? En lugar de esa. Y lo inicializo a 0, ¿vale? El promedio. Me vengo aquí. Una vez yo ya tengo calculada la suma, ¿vale? Me la muestra. Ahora voy a calcular el promedio. El promedio es igual a... ¿Qué va a ser? Pues a suma dividido entre números, entre vector, y voy a gastar len, ¿vale? Para hacerlo diferente. Me lo que lo divida entre el tamaño. ¿Eso por qué es? Básicamente esto es interesante porque si yo aquí cambiara el tamaño del código fuente, no tendría que ir cambiando aquí que dividir entre 10, porque ya me coge el tamaño, ¿vale? Es una cuestión de eficiencia. Ahora aquí tenemos este bucle, ¿vale? Pero este bucle ya no quiero mostrar estos elementos, ¿vale? Voy a gastar esto. Este bucle me va a servir también y lo que voy a hacer es esa comparación. Quiero solo mostrar, y lo voy a mostrar de esta forma, aquellos elementos que su valor es superior al del promedio. Pues esto lo haría if vector de i es mayor que el promedio, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir esta de aquí, ¿vale? Pero no lo voy a hacer así, voy a colocar, voy a colocarlos, bueno, así tampoco me valdría. Ahora voy a colocar aquí un system, ¿vale? Le voy a decir elementos del array que su valor es superior al promedio, que es, y en este caso este promedio es más promedio, ¿vale? Para tener claro que va a sacar. Y aquí, solo cuando sea superior al promedio, no lo mostraré, lo va a mostrar todas en una tirereta, ¿vale? Vamos a probarlo con 10. Voy acá. Y ahora voy a introducir diferentes valores, pues yo que sé. 14, 3, 45, 7, 2, 23, 12, 11, 9, 4. Si os fijáis, ¿vale? Me dice que la suma de los elementos del array es 130, que el promedio es 13 y solo me está mostrando aquellos cuyo valor es superior a 13. Si os fijáis, superiores a 13 tenemos el 14, el 45 y el 23. 14, 45 y 23. Nos lo saca en el orden de aparición.
¿vale? Este fragmento de código os lo dejaré para que lo podáis ver. ¿Vale? Los vectores paralelos, básicamente, se trata de una propiedad, y es que aprovechando un índice podemos realizar el recorrido de dos arrays que tengan la misma dimensión. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Si yo aquí tuviera un array de strings, ¿vale? No lo voy a procesar, pero es para que lo veáis, ¿vale? Me define un array de strings, ¿vale? Que se va a llamar nombres, ¿vale? O personas, ¿vale? Y digo que es un new, ¿vale? Básicamente es aprovechar el índice y procesar los datos a la vez. ¿Por qué? Porque podía guardar en un array, imaginemos que este array vector guarda las notas. Y aquí en el siguiente voy a guardar el nombre de las personas, ¿vale? Yo le digo que es new string, ¿vale? ¿De cuánto? De 10, ¿vale? Yo aquí tengo este array, ¿vale? Y en este array, cuando yo estoy pidiendo los datos, podría decir aquí que además de introducir los valores enteros, aquí le dijera, introduce 10 valores enteros y el nombre. ¿Vale? Y aprovecho este mismo índice, ¿vale? Y aquí hago un personas, ¿vale? ¿De qué? De i, ¿vale? Y aquí hago un igual. Bueno, recordar, ¿vale? Que aquí tenemos que hacer un sc.skip, ¿vale? Para evitar el /n, ¿vale? Podemos hacer esto. Y aquí le digo que me haga un sc, ¿vale? Un next line. Recordar, si hacemos un next y el nombre es compuesto, va a coger solo hasta el espacio, ¿vale? Si hiciéramos esto, ¿vale? Ya tendríamos almacenado. Luego aquí podemos coger y, pues bueno, esto ya no me sirve, ¿vale? Lo quitaría, voy a coger, voy a repetir este bucle, ¿vale? Aquí, este lo comento ahora, de momento, el code, ¿vale? Y vamos a hacer esto, ¿vale? Voy a sacar este de aquí y además voy a mostrar, ¿vale? Los nombres. Y los nombres los voy a mostrar, ¿vale? Pero los voy a mostrar separados para, como son compuestos, los voy a separar por una coma, ¿vale? En el último me colocará la coma, eso está mal, ¿vale? Antes no se veía y eso habría que escaparlo. No lo voy a hacer ahora, ¿vale? Aquí recogemos estos valores y ahora aquí lo que hacemos es mostrarlas, ¿vale? Voy a compilarlo. Si os fijáis, y aquí de índice coloco vector de leg, me da igual, tienen los dos la misma distancia, esos son los vectores paralelos, ¿vale? Voy a colocar esto, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto está mal, le he cagado, primera, porque es el número 1, ¿vale? Y ahora le digo que es José Manuel. Luego el número 2 y le digo que es Paco. Número 3, María. Número 4 es Antonio. El número 5, Diego. Número 6, Aurora. Número 7 es Pepa. Número 8 es Julia. El número 9 es Lucía. Y el número 10 es Emilia. ¿Vale? Si os fijáis, hemos aprovechado, porque como tienen el mismo tamaño, estos son vectores paralelos, ¿vale? Es un concepto, no es otra cosa, ¿vale? Lo que me interesa, ¿vale? Aquí, ¿qué me está sacando? ¿Vale? Estoy aprovechando y estoy sacando con el espacio, aquí, este de aquí, saco el número, le meto un espacio y luego coloco el nombre y del siguiente vector y le coloco una coma. ¿Vale? 1 José Manuel, así consecutivamente voy recorriendo con el mismo índice porque me da igual, porque tienen el mismo tamaño, hasta que llegue a este punto que esta coma lo debería eliminar, ¿vale? Que es esta de aquí. Pero bueno, habéis entendido cómo funcionan los vectores paralelos. Bien.
Una vez visto esto, ¿vale? El tema de los vectores paralelos, ¿vale? Aquí tenéis un algoritmo, ¿vale? Que se encarga de pues, algo parecido a lo que he hecho, ¿vale? Al final es recorrerlo con el mismo índice, ¿vale? Aquí tenéis un fragmento de código y lo podéis probar, ¿vale? Siguiente punto interesante, ¿vale? Son las matrices. Una matriz, para aquellos que no las conozcáis, es una estructura de datos en la que se hace una distribución por filas y columnas, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en el tablero de las damas o en el tablero del ajedrez. Tú tienes posiciones que van identificadas por filas o columnas. O bien, pues una tabla en Access, o sea, una hoja en Excel o en Calc de LibreOffice u OpenOffice. Nosotros podemos definir una matriz, al final realmente podemos decir que es la composición de dos arrays, ¿vale? La primera dimensión que nos va a permitir identificar las filas y la segunda dimensión que nos va a permitir identificar las columnas. ¿Cómo se recorre cómo se definen? Pues se definen de una forma similar a los arrays. En lugar de colocar un único índice, definimos dos, ¿vale? Dos corchetes. Le ocurre exactamente igual que en los arrays, es decir, tan solo podemos almacenar en cada una de las posiciones los valores del mismo tipo. Es decir, no se puede almacenar en un array de tipo entero en una posición tipo carácter, daría error, porque se hace una reserva para ese tipo de dato, ¿vale? Es un tipo de dato también estático, es decir, no cambia su tamaño durante la ejecución de un programa. No obstante, para ello vamos a ver un ejemplo que tengo aquí definido. Vuelvo al proyecto anterior, ¿vale? Cierro este proyecto y voy a abrir el proyecto que tengo aquí de arrays para que lo podáis ver. Aquí teníamos el array simple, ¿vale? Y ahora voy a añadir pues la parte de los arrays bidimensionales. Si os fijáis, ahora lo veréis aquí en código, ¿vale? Este me cierra aquí, este aquí, vale. Ya he hecho mal, vale, esto está aquí y así está bien. Vale, si os fijáis aquí, bueno, esto tiene algún errorcito interesante, por ejemplo, este y este. Vale, esta propiedad está mal. Esto es números 2.leng, ¿vale? Y esto sería, aquí esto también está mal. Vale, esto está mal aquí, ¿vale? Vale, ya lo tenemos bien. Bueno, vamos al turrón. ¿Vale? ¿Cómo lo definimos? ¿Vale? Lo podemos definir así, ¿vale? De manera tradicional. Si os fijáis, esta es la misma forma, pero en lugar de un índice tiene dos. Pues lo mismo cuando lo definimos así. ¿Cómo accedemos a las posiciones? Fila y la columna, ¿vale? Luego aquí tenemos el siguiente valor. Este 3 y este 7, ¿quién serían? Pues imagináramos que, por ejemplo, esto fuera de... Vamos a definir el mismo que el ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos de 3 filas y 4 columnas, ¿vale? 3 filas y 4 columnas. Si os fijáis, la 0, 0 sería esta de aquí y la 0, 1, ¿quién sería? La fila 0, recordad, comienzan por 0, esa posición. Si ahora colocara en este valor, ¿quién sería? La fila 0 y la posición 3. ¿Vale? Si yo hiciera esto, ¿vale? Aquí tendría un 12. ¿Vale? Estaría colocándole un 12 en la fila 0 y 0, 1, 2 y 3 en la posición 3. Si quiero pasar a la siguiente fila, cambiaría el valor aquí. Y la siguiente fila la almacenaría ese valor. Se pueden definir así o los podemos definir de una forma también como lo tenemos aquí, ¿vale? Esta es más tediosa. ¿Por qué? Porque tengo que agrupar por filas. Pongo un ejemplo. Si yo quisiera colocar estos valores, ¿vale? Así, es un poco
tendríamos que definirlo y que todos tuvieran los valores. Por ejemplo, si yo definiera este array, números 3 es igual a new int, y aquí en lugar de hacer eso, haría lo siguiente. Abro y cierro, ¿vale? Ya tengo, y ahora le voy a meter la primera fila. La primera fila va a tener el valor 1, el 2 y el 3 y el 4, ¿vale? Encerradita entre su propio paréntesis. Abro de nuevo, otra vez, esa fila, otra nueva. Esa es la fila 0, la siguiente es la fila 1. Tendríamos 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y la siguiente fila tendría los valores 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Esto sería otra forma de definirlo, ¿vale? Es decir, estamos indicando que se trata, que tiene 3 filas, una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Y cuántas columnas? Una columna, 2 columnas, 3 columnas y 4 columnas. ¿Cómo lo podemos recorrer? Vamos a recorrer números 3, ¿vale? Lo voy a cambiar, ¿vale? Lo primero, definimos el primer, vamos a hacer un anidamiento de fors, ¿vale? Es decir, un for dentro de otro for. Si os fijáis aquí en este for, ¿vale? Esto se puede hacer cuando es una única instrucción, pero como buena práctica, ¿vale? Vamos a colocar en los paréntesis, ¿vale? Este primer bucle for recorre las filas, ¿vale? Le podríamos llamar en lugar de esto, de la i, filas, ¿vale? Para que sea más intuitivo. Y este le llamamos columnas, ¿vale? ¿Vale? Vamos a hacerlo así, para que no sea, para que lo podamos entender la estructura, ¿vale? Vale, ya me vengo aquí, hago esto, ¿vale? Y cuidado, este i, ¿vale? Es el de las filas, ¿vale? Y aquí le digo que estos son columnas, ¿vale? Y ahora aquí, ¿qué tendría? Columnas aquí, ¿vale? Y filas aquí, ¿vale? Bien, lo primero que hacemos es, cogemos y decimos, vale, filas empiezan 0. Mientras filas sea menor, hemos quedado que hay 3, ¿vale? Es decir, iremos de la 0 a la 2, 0, 1 y 2, vas incrementándolas. Pasamos a la fila 0 y ahora, una vez tenemos la fila 0, le decimos, desde la columna 0, es decir, estamos yendo desde aquí, estamos en esta fila y le decimos, vale, la columna 0, mientras columna sea menor que el número de filas, que es decir, se va, accede a las filas. ¿Cuántas filas hay? 3. 3 menos 1 y cada una. Y para esa fila, para la fila 0, dime qué longitud tiene. ¿Vale? Va recorriendo las columnas. Por la fila 0 tiene una longitud de 3. ¿Vale? Va recorriéndolo. ¿Y qué hace? Imprimo las filas y las columnas. ¿Qué es lo que nos mostrará? Si hiciéramos esto, voy a hacerlo para que se pueda ver cada vez que cambie de fila, ¿vale? Esto lo podemos hacer así. Mirad. Me lo imprime y esto además le coloco un blanco, ¿vale? Para que me coloque el siguiente. Y cada vez que finalice este bucle, me coloque un println en blanco, ¿vale? Para que lo podamos ver. Y me haga el intro, ¿vale? Si esto lo vemos representado, ¿vale? Voy a hacer este, primero nos mostrará este de aquí, ¿vale? Voy a este apartado comentarlo todo, ¿vale? Para que no nos dé, para que veamos cómo funciona, ¿vale? ¿Vale? Lo comento todo y solo tenemos este. Vamos a ver lo que son el recorrido, ¿vale? Cómo se inicializa este y cómo lo recorre. De este no vamos a procesar nada. Compilo. Si os fijáis,
¿vale? Aquí comienza en la primera fila, ¿vale? La fila 0, entra la 0 y dentro de la 0 hasta, hasta su tamaño, que es la fila 0, tiene 4 columnas, ¿vale? Me la recorre, ¿vale? Lo recorre y va pintando aquí. Fila 0, columna 0, me coloca el 1. Fila 0, columna 2, el 2. Fila 0, columna 3, el 3. Fila 0, columna 4. Una vez finaliza este bucle, llega aquí, imprime esto, que es para que me haga un intro, y los siguientes me los escriba en la nueva línea. Y así con todos hasta que finalizan las 3 filas, ¿vale? Esto es una forma de recorrerlos. Con esto, pues, que sepáis que podemos trabajar de la misma forma que lo anterior, es decir, con el array, con otros tipos de datos. ¿Vale? Esta información es todo lo que tenemos aquí de cómo se trabajan con las matrices. Os lo dejo un poquito sintetizado para que lo podáis entender. Cómo se accede y cómo se procesan. Aquí tenéis unos segmentos de código para lo que son los bucles, ¿vale? Cómo se recorre. Si os fijáis, para, ¿vale? En pseudocódigo, for, ¿vale? Lo tenéis aquí. Estos fragmentos de código os los subiré también para que lo tengáis disponible. Y aquí tenéis, pues, cómo podemos sumar un algoritmo que nos suma los elementos de una matriz. Si os fijáis, el procedimiento es los dos for, es decir, los dos para, y vas acumulando la variable similar al que hemos hecho para sumar los elementos de un array. ¿Y cómo lo podríamos hacer en Java? Pues en Java, como hemos hecho el anterior, ¿vale? Este cogéis, lo podéis probar y veréis que funciona, ¿vale? Y lo siguiente que os quiero enseñar, que es bastante importante, es a trabajar con lo que son los strings, ¿vale? Un string no es un tipo de dato básico, ¿vale? Es un tipo de dato diferente, y como tipo de dato diferente podemos aprovechar del string una serie de características. Recordad, los strings nos van a permitir trabajar con cadenas de caracteres. Si os habéis fijado, aquí hay una serie de propiedades que son muy importantes, y es que los string, ¿vale? Podemos concatenar los string con el más. Esto ya os resulta familiar porque cuando estamos realizando yo muchas veces un printf o un print, recordar, esto que es lo que me devuelve, aquí me escribe un número que realmente para representarlo por pantalla es un carácter, que le concateno yo aquí un blanco. O aquí, por ejemplo, en este fragmento de código que tenía comentado, bueno, en el anterior, ¿vale? En el algoritmo que luego subiré, si habéis fijado, había colocado ya el promedio, ¿vale? También. Es decir, lo concatenamos con esto. Luego, se obtiene el tamaño de una cadena con length, ¿vale? Si os fijáis aquí, length ya lo estamos gastando, pero cuidado, aquí length no tiene el paréntesis. Eso es porque se trata de un array, pero si fuera quisiéramos saber el tamaño de un string, lo deberíamos colocar con paréntesis abierto y cerrado, ¿vale? Porque es una función. Luego, accedemos a la posición de un elemento del string con, o sea, nombre de la variable o cadena de caracteres, punto, charate, y la posición a la que queramos acceder. Debemos recordar que en Java la primera posición de un string o un array es la 0. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta, ¿vale? Que además debemos tener en cuenta, pues, que se tratan de una manera similar, ¿vale? Luego, para buscar la posición de un texto dentro de otro, se hace con index of. Luego, se mira si un texto contiene a otro, ¿vale? Con contains. Otras opciones es que si comienza con o si finaliza con. Es decir, este va asociado a textos, ¿vale? Dentro de otros textos. Luego es importante, ¿vale? Las funciones que nos permiten pasar el texto a mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Tu uppercase o tu lowercase.
Es muy importante porque a veces os puede pedir en un ejercicio o decir, bueno, compárame, ¿vale?, los valores y mira a ver si son iguales. No importa si están mayúsculas o minúsculas. Bueno, pues podemos coger un texto que esté en minúsculas o tenga alguna letra minúscula y otro que esté en mayúsculas. La forma de compararlos para ver si se especifican los mismos caracteres, es decir, estamos hablando de caracteres alfabéticos, sería transformándolo ambos o a uppercase o a lowercase y luego compararlos. Luego, la función replace nos reemplaza un fragmento de texto en otro. Substring nos permite cortar una cadena de caracteres y devolver de esa cadena una parte parcial. Se debe indicar la posición desde la que se corta inclusive y hasta donde cortamos exclusive. ¿Qué quiere decir? Que si indico desde la 2 hasta la 4, cogeré la 2 desde la 2 y la 3, pero la 4 no la cogeré. Split nos permite romper y obtener un array en función de lo que le especificamos. Y esto es súper importante, ¿vale? Debemos comparar, las cadenas de caracteres no se comparan con el igual, como comparamos los datos de tipo numérico, los caracteres, los booleanos, no se hace con igual, se hace con el valor equals, de manera alfabética. Y con compare to, con equals vamos a hacer una comparación que nos devolverá true si son iguales y false si son diferentes. Y con compare to lo que nos va a realizar es devolver un valor numérico, ¿vale? Aquí tenemos un fragmento de código donde lo podemos ver. Si os fijáis, aquí tenemos una clase principal. Este fragmento de código también os lo subiré, ¿vale? Tenemos aquí, lo primero, definimos un texto, ¿vale?, una variable de tipo texto que se llama, bueno, un string, se llama texto1 la variable y contiene el valor hola. Y luego segundo, texto2 y que contiene buenas. Se pueden definir así, si os fijáis, ¿vale? He definido el tipo de dato una vez y luego denomino la variable, le asigno valor, coma, y el nombre de variable y siguiente valor, ¿vale? Si hacemos una concatenación, ¿vale?, aquí, fijaros, concateno texto1 más un blanco más el texto2 y escribirá hola, buenas. La siguiente, quiero acceder a la posición de texto, ¿vale?, que es la variable que hemos definido aquí. Sobre esta variable accede a la posición 5, me devolverá la b y la guardo en una variable de tipo carácter, porque solo almacena un único carácter. Siguiente, voy a sacar el tamaño, ¿vale? Defino una variable de tipo tamaño y sobre texto.leg me va a decir que tiene un tamaño de 11. Quiero buscar que me diga dentro del texto donde el índice, o sea, es decir, la posición en la que se encuentra el texto buenas, donde comienza, y me dice que comienza en la posición 5. Si le digo que me busque dónde comienza, dónde se encuentra la cadena AAA, no lo encuentra y que me devuelve un -1, un valor negativo. Ahora una de tipo booleano. Yo le digo texto.contains, es decir, se contiene bue. ¿Qué me dice? True. Me almacenará aquí en esta variable true. Luego le digo si el texto ends with nas y me devuelve true. Aquí lo que hago con tu uppercase, ¿vale?, es transformarlo a mayúsculas, devolverá en mayúsculas hola, buenas. Luego le digo que me reemplace allí donde aparezca la cadena bu, la subcadena bu, me la coloque bu, pero en mayúsculas, y me devolverá hola, buenas, así, y lo guardará aquí. Si ahora le digo que me devuelva el substring que va de la posición 2 a la 4, me devolverá la, si nos venimos aquí, esta es la 0, bueno, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 1, esta es la 2, y esta es la 3. La 4 sería el blanco, pero el blanco no me lo devuelve. Me devuelve la 2 y la 3. ¿Vale? Que es lo que os comentaba. Va de la 2 hasta la 3. 2. Si le digo que me haga un split, es decir, que me lo rompa, que es lo que hace la función split, lo que hace es buscar allí donde en esta cadena de aquí aparece un blanco, lo rompe. ¿Y qué hace? Me lo transforma en un array de string, partes, donde la primera posición, la 0, contendrá hola, luego como ha encontrado el blanco, lo ha roto y el siguiente se lo ha llevado
a la posición 1. La comparación importante. Testo1.equals hola. Testo1, recordar, está aquí y contiene hola. True. Y ahora le decimos int resultado testo1.compare to adiós y da un número mayor que 0. ¿Por qué? Porque la variable texto es todo esto, es mayor que adiós, numéricamente. Y bueno, espero que con esto os pueda ayudar y os ayude pues o podáis darle un vistazo cuando estéis realizando los ejercicios o os surja cualquier duda. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.